la conciencia del todo congruente en la salud. ¿Lista? Sí, ok. Ustedes, la mayoría, no conocemos, entonces para nosotros son nuevos. A nosotros nos llama la atención la vibración que traen. Tiene que ver mucho con la congruencia, porque por una parte nos dijeron que esto iba a hablar de la salud, y la vibración que vemos no es para lo que nosotros llamamos salud, sino la vibración que vemos es el interés por el bienestar. Y para nosotros la salud no es el bienestar. Entonces se los vamos a explicar cómo es lo que nosotros vemos. Esas dos cosas, y otra que empezamos a entrar en frecuencia desde que dieron la conferencia anterior. ¿Y qué están haciendo? Y para nosotros son seres muy incongruentes. Vamos a hablar desde cómo nosotros, que no somos seres de aquí, observamos a los seres humanos. No vamos a hablar de cómo nosotros somos. Hay otros nenitos que hablan más como más chiquitos. Generalmente a mí en grupo me ponen a hablar porque soy el que hago como más mayor, entonces me entienden más. Entonces vamos a ver. Por una parte, nosotros creemos que un gran problema entre ustedes que viven como seres divididos, no como seres en unidad, es porque tienen una seria división en su lenguaje. El lenguaje que ustedes usan jamás o muy extraña vez dice verdad de quiénes ustedes son. Entonces lo que obtienen de afuera no es verdad. Entonces es una incongruencia constante a la que agregan un nivel de estrés bastante alto a su vida. Entonces eso tiene que ver mucho con la salud. Vamos a darles un ejemplo que es muy frecuente en la salud. Vamos a pensar una diferencia en el bienestar en términos de ustedes, ¿sí? Es yo quiero sentirme bien, verme bien, estar bien, independientemente del estado físico de mi cuerpo. O sea, mientras yo esté contento, yo tenga una vida agradable, yo estoy bien, ese es mi bienestar. Entonces, eso es un interés que sea la salud. Entonces, una de las cosas que les pasa es que empiezan a interesar por la salud cuando la empiezan a perder, no cuando la empiezan a gestar. Ese es un problema serio que ustedes tienen, ¿no? Hemos atendido varios casos de salud, diferentes casos, y es eso, no tienes conciencia de cómo estás gestando tu salud. Si tuvieras conciencia, sabías que vas a sufrir antes de morir. Sabías, o sea, ya llegué a tal etapa, ya llegué, pero yo la empecé aquí, no fue quién sabe qué cosa, yo empecé esta etapa y continué, voy en la número 30 y esta enfermedad llega al 38. Bueno, ya sé que voy en el 30, o sea, no tienen esa conciencia, ¿no? Algo que a nosotros nos ha costado demasiado trabajo entender, o sea, no somos tontos y vemos, pero no entendemos, o sea, sí, ¿por qué haces eso? Humano. Si yo puedo trabajar, esforzarme mucho para tener dinero, y una cantidad de ese dinero va destinado con todo fervor, entusiasmo y seguridad para enfermarme. Yo invierto constantemente en que mi cuerpo enferme. Vamos a reunirnos con Pacol, pero tanto más. Es que nos va a enfermar, pero vamos a divertirnos. Entonces ustedes deben ser conscientes que tienen una gran prioridad de vivir de una forma que la enfermedad, o más bien su salud, no tiene valor alguno. No tienen valor alguno. Su bienestar sí, su salud no. Si son conscientes de eso, entonces tendrán un punto de partida de entender qué pasa con ustedes. Porque dicen, yo no vivo para estar saludable. No vivo para eso, yo vivo para estar bien, ¿no? Entonces una cosa es buscar respuestas para el bienestar y otra cosa es buscar respuestas para la salud, ser saludable, y otra cosa es buscar respuestas para atender enfermedad, ¿cierto? Entonces cuando nos dijeron qué querían, entonces dicen, pues entonces no quieren saber de salud, quieren saber cómo rescatarse de la enfermedad. Entonces vamos a darles diferentes ejemplos. Vamos a pensar que una persona está enferma.
no ha sido parte de su vida que a su salud, sino su bienestar. Entonces ya enfermó, ¿ok? Entonces en eso que ya enfermó, hay para nosotros una evidencia. Es en tu criterio, en tu madurez, en tu existencia, la enfermedad, el enfermar tu cuerpo nunca tuvo un valor prioritario, tu cuerpo nunca ha tenido un valor suficiente como para invertir en su salud. Es una evidencia. Si enfermaste, es que eso es una verdad. Entonces, esa persona enferma, que no le importó su salud, de repente está ante un médico. Pero está ante ese médico, generalmente, o porque recibió un ultimátum del hijo, que le dijo, o te vas a curar, o te vas a hacer algo, porque si no, no vuelvo a venir a verte. O recibió un enojo de marido, que dice, si no haces algo, me divorcio de ti, ¿sí? O recibió advertencias de su trabajo, estás menos eficiente, tienes tantas horas en que estás perezoso, o te duermes, o tu trabajo es lento. Esas son las razones a por qué una persona busca quitar una enfermedad o un malestar, o porque hay un dolor que no quiere tener. Pero una cosa es no querer tener un dolor y otra cosa es querer tener salud. Son cosas distintas, ¿estamos? Entonces, ese asunto es clave para que ustedes entiendan por qué no mejoran ante una enfermedad. Cuando ustedes llegan a México, dicen, usted está enfermo de esto, o ya se lo he dicho, ¿no? O sea, eso. El médico comienza, ¿no? Este es su diagnóstico, esto es lo que usted tiene que hacer, bla, 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 y usted, sí, yo voy a hacer, ¿no? No sucede. ¿Por qué no sucede? Porque ante el médico ustedes no están siendo verdad, no están siendo verdad. ¿Qué es ser verdad? O sea, yo soy alguien que a día de hoy me ha interesado un cacahuate en mis años. Y sigo sin estar interesado. Vengo con usted porque mi hijo amenaza de abandonarme. Entonces, ¿cuál es mi prioridad? El no sufrir el abandono de mi hijo, no mi salud. Y ese es mi motor de estar aquí. ¿Por qué? Porque eso es muy importante para entonces darse cuenta ese médico o el terapeuta que dice vamos a ayudarte, tú estás emocionada para que tú mejores en salud, que el propósito está equivocado, porque el propósito no existe. Si el propósito es que mi hijo no me abandone, entonces es mi meta. Mi meta no es curarme. Entonces puedo tomar un poquito de medicamentos para estar mejor y mi hijo se calme. Diga, bueno, te estás atendiendo. Bueno. Entonces a mí no me interesa mi salud. No me interesa mi salud. Entonces esa debe ser una conciencia. Es decir, yo debo ser congruente con mi realidad. Congruente con quién soy y con quién no estoy dispuesto a ser. Porque entonces yo planteo eso. ¿Por qué? Porque entonces el médico diría, pues entonces usted primero arregla un asunto psicológico de ver qué rollito con su hijito, ¿no? Porque no me va a hacer caso. ¿Qué está pasando? Que el propósito no es salud. Y entonces el médico invierte un esfuerzo en un recipiente que no existe. No existe. Y también los terapeutas invierten un tiempo en algo que no existe, que es cómo lo hago responsable, cómo lo hago consciente, cómo lo hago consciente. Si la necesidad es afectiva, no hay conciencia de salud, no hay conciencia de enfermedad, entonces si no hay conciencia, ¿cómo la logro? No hay. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos una forma de observar la verdad de un ser humano. Nosotros decimos, para evaluar una situación, tienes que decir, ¿hay o no hay? ¿Hay o no hay? O sea, ¿hay conciencia o no hay conciencia? Si hay conciencia, ¿es como debe ser o está de cabeza? O sea, está incorrecta. Pero otra cosa es que no hay. Si no hay que gestarla, porque si no, nunca va a suceder. Tú no puedes convencer a una persona de algo que no hay, porque no hay una referencia. La necesidad es otra. Entonces, si está así, pues podemos decirle, mira,
yo te voy a incrementar tu conciencia. A lo mejor nunca has mirado lo que a mí, como médico o terapeuta, me importa que observes, ¿cierto? Hasta de cabeza. Entonces tienes una conciencia, pues no, fíjate, te falta información o estás usándola, pues sí, para ayudarte en esto, pero te estás amolando por acá, yo te ayudo a enderezar eso, ¿cierto? O tú crees que con eso vas a bajar de peso, pero mira lo que estás haciendo con tu riñón está equivocado, ¿no? Y otra cosa es que no hay. Entonces, el asunto es entender qué hace la diferencia entre que haya conciencia de salud a que no haya conciencia de salud. ¿Estamos? ¿Ok? Porque vamos a ir como por paso. Yo, como conciencia, me importa que no me abandone a persona que amo, punto. Esa es mi preocupación. O bien, también otra preocupación puede ser, ya me duele demasiado. No es salud. ¿Estamos bien con eso? No es salud. La conciencia es de dolor o de malestar, o la conciencia es del abandono, o la conciencia puede ser del temor a morir, ¿no? Pero no es de la salud, ¿sí? Ok. Entonces, si yo digo, bueno, a ver, yo tengo aquí enfrente, como médico, como terapeuta, enfrente a alguien que tiene temor de que su hijo la abandone, y por eso está aquí. De eso yo me puedo aliar. Decir, bueno, vamos a ayudar a que tu hijo no te abandone. ¿Sí? Porque esa es su verdad. ¿Sí me explico? Es donde su conciencia está. Para nosotros, la verdad individual, no la verdad, verdad de lo así, no, verdad individual es donde la conciencia está. Donde la conciencia es, ¿no? Porque para nosotros hablamos de hoy, para nosotros hoy, en ustedes, son 3 años. ¿Sí me estoy explicando? Tú hoy, para nosotros, va a durar 3 años. El diagnóstico de energía, de vibración, de tu vibración que tienes hoy, te va a durar mínimo 3 años si tú haces conciencia a modificar. Entonces, si tú me vienes hoy, me haces una pregunta, te digo cómo estás, y vienes en 3 meses, mi respuesta es la misma. Aunque te puedo dar más conciencia. ¿Por qué? Porque tu energía no modifica en tanto tiempo. Porque tu energía está configurada con una vibración compleja. Entonces decimos, pues no, la conciencia está ahí igual. O sea, está haciendo derivados, pero es la misma. Entonces, el hoy, para nosotros y ustedes, dices, es que yo hoy estoy así. No, en una semana estoy distinto. Eso es un derivado del anterior. No tiene mucho cambio. ¿Sí me explico? Sigue siendo la misma vibración. O sea, estás en una vibración de frecuencia azulita. Bueno, simplemente estás a otro ritmo, pero es la misma, ¿no? Por decirlo así. Entonces, si yo digo, bueno, yo como terapeuta también puedo decir lo mismo. Vamos a ayudar a que tu hijo no te deje, ¿ok? Si esa persona es atendida en su necesidad, tendrá más interés. Vamos a ayudarte a quitarte el miedo a la muerte. Vamos a ayudarte ahorita el dolor, ¿sí? O sea, desde dónde está tu necesidad. Si esa necesidad yo la atiendo, el otro me hará caso. Porque entonces dice, sí está entendiendo quién soy. Pero para eso el otro necesita uno ser honesto. Y el que escucha, no hacer un juicio, decir, así como vas a estar saludable. No, es el vehículo donde es posible generar un cambio. Porque ahí está la necesidad. ¿Sí? Ustedes se mueven por necesidades. Si no, no se mueven. Necesidad de conciencia, necesidad de saber, necesidad de sentir. Si no hay necesidad, ustedes no se mueven. El cuerpo que no necesita se vuelve estático. Entonces eso tú necesitas, correcto. Tú necesitas, de para allá. Si tú me haces caso, si tú me haces caso, o sea, hacemos una buena relación donde dices, pues sí, voy así, ya mi hijo va a estar bien, bueno, sí, mi esposito ya no me iba a decir, ¿no? Entonces cubro una necesidad, ¿sí? Entonces voy a avanzar. Si avanzo, yo voy a cambiar el estado físico que tiene mi cuerpo. Y esa es la posibilidad, esta cosa está aquí, pero
Si esto es la posibilidad que tienen para entonces abrir conciencia de salud, no antes. ¿Por qué? Para abrir conciencia de salud, toda conciencia, para que haya apertura de conciencia, no de información, se requiere de la sensibilidad que el cuerpo reporta. Una sensibilidad agradable o una sensibilidad desagradable. ¿Sí? Pero entonces, si ustedes entran en mejoría, entonces es el momento de decirle a la persona, ¿te das cuenta que tu cuerpo se siente distinto? ¿No? Que el estar habitando esta cosa que llevas cargando está sintiéndose diferente. Ah, sí, bueno, sí. No hay tantos cambios. Bueno, ¿sientes el mismo dolor? No. ¿Hay la misma inflamación? No. Ahí está, entonces diferente. ¿Cómo es? Y entonces ese sea el vehículo de su sensación, de su sensibilidad, de perder privilegios que el cuerpo tiene, no perderlos. Ya no me siento ligero, me siento muy pesado. Ah, perdiste algo que tu cuerpo tenía para ti, como un obsequio benigno, lo perdiste, ¿no? Entonces así, ante esa sensibilidad de estar experimentando, es que yo puedo girarlo, porque entonces de esa sensibilidad se puede dar la conciencia, y entonces yo puedo hacer algo al respecto, mientras el convencerlo no da resultado. Porque es un debate en la cabeza. O lo hará de una manera pequeñita. No habrá razón. Entonces, para nosotros, decir, ok, tú quieres tener salud, deberías tener aprecio por la sensibilidad que te da tu cuerpo, por el peso que te da tu cuerpo, o sea, la ligereza o la falta de, por la fuerza que te da tu cuerpo, y por otra cosa que constantemente confunden, que no distinguen entre fuerza y vitalidad. Hay gente que tiene fuerza y no tiene vitalidad, y hay gente que tiene vitalidad y no tiene fuerza. No es lo mismo, ¿ok? Y en esas cosas tienen como privilegio de su cuerpo que les reporta si tienen salud.